todos, bienvenidos a nuestra segunda clase de Inglés 2. En esta oportunidad vamos a repasar algunas estructuras gramaticales que vamos a ver en la segunda unidad del cuadernillo de trabajo. El principal tema, un tema nuevo en este nivel, es el tiempo verbal pasado simple. El pasado simple se utiliza para expresar acciones que han comenzado y finalizado totalmente en el pasado, ¿sí? No importa cuánto tiempo duró la acción, si es cercana o lejana en el tiempo, sino la clave es que la acción tiene que estar totalmente finalizada en el pasado. A continuación, en la parte derecha de la pantalla tienen un cuadro con la forma de cómo se conjuga este tiempo verbal, ¿sí? En su modo afirmativo, interrogativo y negativo. Como todo tiempo verbal, necesita de un auxiliar para tanto negar como para hacer las preguntas. En este caso, en el pasado simple, el auxiliar es did o did not o didn't. En la próxima diapositiva vamos a ver cómo se forma la conjugación afirmativa de los verbos en pasado simple. Tenemos dos tipos de verbos. Por un lado, los verbos regulares, ¿sí? Que, como dice su nombre, cumplen la regla de que terminan siempre con el sufijo ed. Se le agrega el sufijo ed a su forma infinitiva. Por ejemplo, tenemos el verbo visit. El pasado simple del verbo visit es visited. The move, moved. Study, studied. Como verán, hay algunos detalles, o sea, depende cómo termina el verbo en infinitivo, al agregarle el sufijo ed por una cuestión de pronunciación, se van modificando esos verbos. Y por otro lado tenemos los verbos irregulares, que no siguen esta regla y cambian su forma totalmente, como por ejemplo el verbo go, cambia la palabra totalmente y el pasado simple de ese verbo es went. Write cambia por wrote, en este caso cambia solamente una letra, la I por la O. O tenemos casos en que la palabra, el verbo, es igual tanto en infinitivo como en pasado simple, como es el caso del verbo put, que su forma pasada es put. Bueno, como ustedes saben, el verbo to be es un verbo especial, no sigue las reglas del resto de los verbos y forma parte, en este caso, de los verbos irregulares. En el lado derecho de la pantalla tienen un cuadro con la conjugación de este verbo. En el caso del pasado simple tenemos dos conjugaciones solas, was o were, ¿sí? Para las personas del singular I, he, she o it, vamos a utilizar la conjugación was, y para el resto de las personas, para you, we y they, vamos a utilizar la conjugación were. Para negar, ¿sí? Vamos a tener was not o wasn't, y por otro lado were not o weren't. Y al hacer las preguntas se utiliza el mismo verbo to be, simplemente se hace la inversión. Vamos a colocar primero was o were, después la persona y después el resto de la oración. Bueno, vamos a continuar con los marcadores de tiempo, ¿sí? Los marcadores de tiempo son expresiones que nos ayudan a identificar que una oración está, en este caso, en pasado simple, ¿sí? No me voy a dar cuenta solamente por la forma del verbo, sino también por estas expresiones. Así que hay que prestar mucha atención a encontrarlas en el texto. Por ejemplo, I visited London last year. La expresión last year, que significa el año pasado, nos ayuda a darnos cuenta de que este verbo, visited, esta acción, sucedió y finalizó totalmente en el pasado. Tienen un cuadro a la derecha de la pantalla donde están las distintas expresiones típicas del tiempo verbal pasado simple. Bueno, por último, el último tema que abarca esta unidad son los adverbios, ¿sí? Los adverbios son palabras que se utilizan para cambiar, para modificar o agregar más información de un verbo, es decir, los adverbios modifican a los verbos. También pueden modificar a un adjetivo o incluso a otro adverbio. Los adverbios pueden ser de modo, responden a la pregunta ¿cómo?, de lugar, que responden a la pregunta ¿dónde?, de tiempo, responden a la pregunta ¿cuándo?, de duración, responden a la
Pregunta, ¿por cuánto tiempo? ¿De frecuencia? ¿Con qué frecuencia? ¿De orden? ¿En qué orden se dieron los sucesos? ¿De grado? ¿A qué? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué grado? Y de certeza, ¿cuán seguro estoy, ¿sí?, de que algo haya sucedido o suceda? Y ahí tienen, como ven, ejemplos de cada uno de estos tipos de adverbios. Los adverbios por lo general se forman agregándole el sufijo ley a un adjetivo, ¿sí? Aunque también existen formas irregulares, como por ejemplo el adverbio del adjetivo good, de bueno, no es goodly, no, es incorrecto, sino que la forma es well. Lo mismo sucede con otros adjetivos, con otros adverbios, perdón. Abajo tienen un cuadrito con cómo se forman los adverbios, ¿sí?, pasando del adjetivo, por ejemplo, gentle al adjetivo gently, full, fully, automatic, automatically, y así sucesivamente. Del lado de la derecha tienen un cuadro con distintos adverbios de tiempo, de grado, de lugar, etcétera, para que vayan de a poquito aprendiéndolos. Bueno, eso es todo por esta clase. Tienen en el aula virtual las posibilidades de plantear dudas, si así lo desean, a través de los foros o la mensajería interna del aula. Bueno, estamos en contacto.